Hola, buenas, cordial saludo, profesora y compañeros. Mi nombre es Julie Álvarez. Soy estudiante de la Universidad Iberoamericana en la modalidad virtual. Voy en primer bimestre de la Facultad de Psicología y a continuación les compartiré la actividad 4 de la unidad 2 del curso de Biología titulado La genética. Introducción. El estudio de la genética permite comprender lo que exactamente sucede en la reproducción de los seres vivos y cómo se puede transmitir características biológicas, físicas, de apariencia e inclusive de personalidad. El principal estudio de esta rama de la biología son los genes, formados por segmentos de ADN, el cual controla la estructura y el funcionamiento de cada célula, esto con la capacidad de crear copias exactamente iguales. En la definición vemos que es la ciencia que estudia la herencia de la biología, término que deriva de la raíz griega gen, que significa llegar a ser. La biología es una ciencia importante que se encarga del estudio del origen y de la evolución de las características que poseen los seres vivos y se divide en varias ramas. Una de ellas se conoce con el nombre de genética, una ciencia que se encarga de estudiar las variaciones que existen entre los individuos y que son determinadas por medio de las unidades heredables. Genética humana se refiere al estudio científico que se realiza sobre las variaciones que se dan entre las personas, las cuales están determinadas por medio de los genes y que además pueden llegar a ser transmitidas a individuos, familias y hasta poblaciones enteras. Características. La genética humana examina todas aquellas características que el hombre hereda, tanto físicas como mentales, normales y anormales. Se encarga de todas las propiedades comunes concernientes a los seres humanos, lo que lo distingue de los otros seres vivos, así como de las que se caracterizan solo a cierto grupo de hombres, a algunas familias o a determinados individuos. Dicho en otras palabras, la genética humana analiza de forma científica las similitudes y diferencias entre los seres que constituyen la especie humana, sus causas y la manera en que se transmiten de generación en generación. Entre las principales características de la genética se puede mencionar que es una rama muy importante de la biología y también de la medicina. Estudia todas las características y los rasgos físicos que pueden ser heredados. Su principal foco es el estudio de los genes y el ADN, el cual se encarga de determinadas características físicas y la susceptibilidad a enfermedades. ¿En qué consiste? La genética es una de las ramas en las que se divide la biología, que consiste en el estudio y análisis de todas las características y de los rasgos físicos que pueden ser transmitidos de generación en generación. Es una ciencia que examina todo lo relacionado con la herencia biológica, tomando en cuenta la célula como una unidad fundamental. En la historia vemos que la genética inicia en el siglo XIX gracias a todos los trabajos científicos realizados por Gregor Mendel, padre de la genética, un monje científico y agustiniano que logró registrar de forma metódica la herencia que se daba entre algunas características físicas al realizar la hibridación de las plantas de guisantes. Con sus estudios se crearon entonces las leyes de Mendel, que en los primeros años del siglo XX los estudios de Mendel fueron analizados detenidamente y de esta manera se empezaron a crear diferentes teorías. Funciones. La genética tiene muchas funciones, siendo la principal de ellas encontrar la forma específica en la que funcionan los elementos encargados de portar la información biológica y la herencia. Es una ciencia que se encarga de poder analizar las diferentes enfermedades producidas de forma hereditaria con el objetivo de encontrar una manera de prevenirlas y tratarlas. En las ramas de la genética vemos la genética molecular, genética clásica o mendeliana, genética cuantitativa, genética evolutiva y de población, genética del desarrollo, genómica y la ingeniería genética, cada una con sus respectivos conceptos. Herencia genética. La herencia genética se refiere a la transmisión propia de la herencia, la cual se da por medio de la información que ya existe dentro del núcleo de las células. Este tipo de información incluye una serie de características fisiológicas y anatómicas que serán transportadas a los descendientes, caracterizándose por tener un genotipo que se refiere a la información que se puede ser transmitida y que se encuentra en los genes. Variabilidad genética. La variabilidad genética es conocida por ser un tipo de modificación que sucede en los genes de aquellos individuos que pertenecen a una especie igual y que se diferencian dependiendo del lugar en el que habitan. Existen dos tipos importantes y variaciones genéticas. La principal de ellas es la mutación, la cual se presenta cuando sucede algún tipo de cambio en la secuencia que presenta el ADN y que puede producirse por forma natural o por medio de sustancias químicas. En las conclusiones, se puede concluir en términos generales que la genética es una rama muy importante porque es la que se encarga del estudio de la transmisión de todos los caracteres hereditarios que pueden darse en los individuos. Aquí unas referencias para compartir.
Muchas gracias.